Ya desde este momento entonces también ya estoy grabando. Dice la mitad presidenta está grabando la reunión. En- Entendido. ¿Y por qué se le está reventando los vasos? Porque me estaba sonando la nariz a cada rato. Entonces ha sido mala idea tener bien reseca la nariz, pues. Claro, Yo creí que era mejor, ¿no? ya. Y Pero antes entonces ya está bien. y comenzó a sangrar mucho. Claro, y solo de este lado sangra. Entonces ya me mandaron unos sprays para que Ya, otra vez le lubrique todo eso. ya. ¿Desde cuándo empezó? Creo que empezó desde, porque tenía el permiso médico también, ¿no? Claro, desde el viernes. No, o sea, Ya, pero lo que sangraba ya era como unas 2 semanas atrás, más o menos, que estaba ya sangrando. Sino que yo no me hice ver, sino que este viernes como me agarró la gripe, entonces de una vez aproveché y fui a hacerme ver las dos cosas. claro, claro. Sí, Saludamos a Brian SBD. es las AMIs. Soy yo, buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Qué dices, Ya le Ami? cambié ¿Cómo de le va? nombre. ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Sí, profe, bien, gracias a Ya Dios. ¿Y usted? ¿Qué estamos, tal ya pasó el fin estamos de semana? grabando. Súper, súper, súper. Qué Vamos bueno. mojándonos bastante. 3 días me he mojado. Hijo de pucha. Listo para el Ojalá, otro año. ojalá no me haga mal. Rodri creo que ya está mal. Sí, Como yo Rory ni, sí yo ni me está. mojé, pues yo pasé dormido todo el feriado. Sí, sí, sí. Yo pasé haciendo deberes de mate todo el feriado. Ya no. Sí, ya. Puta, qué bestia, qué ha sido, ¿no? Qué mal ese profesor. Sí. Che, cómo Y ha él de mandar jugando. tanto deber y el otro jugando. Sí. Sam. Buenas Pero noches. buenas noches, Hola, David, ¿qué dice? ¿Cómo David. les va? Y, Aquí, y, profe. y Valeria Morejón, ¿quién también será? La En Diana. Zoom ella es La Valeria. Dianita, sí. Ujú. Chévere, ya vamos a empezar entonces en un ratito, porque tenemos que aprovechar el tiempo para avanzar este tema de anualidades, y Ujú. que es un tema, es sencillo, pero sí tiene sus cuestiones que tenemos que basarnos en el tema de interés compuesto especialmente. En algunos de los casos de los ejercicios que vamos a hacer también van a servir para los ejercicios que tienen que ustedes también realizar. Entonces, ahí vamos a avanzar. Pero bueno, estamos recién ¿Cuántos cinco. somos? Sí. Cinco, sí, porque la Dianita no dice nada, está calladita. Y el David entró, pero no prende su cámara. Entonces, les pido a David y también a Dianita igual a Danilo, que ya mismo se conecta para que prendan su cámara y empezar ya este tema. Sí, hay también un CS Guápulo José Pilaguango. Ah, el Jorge. Ah, no. Jorge, perdón. También tenemos un Porsche que está entrando de Stuttgart. Todos entran desde otros cuentos, ¿no? Sí, así le veo. Bueno, pero ya el Danilo ya prendió su cámara también, creo. Sí. David y Dianita, para que prendan su cámara su cámara para igual con Jorge. Sí, para poder ya empezar y para que se presenten al menos un ratito. Ya, ahí está el George. ¿Qué más, George? ¿Cómo está? Buenas tardes. Con todos, buenas tardes. ¿Le tocaba ahora también trabajo, George? Sí, hasta las 4 trabajé el día de hoy, 4:30 casi. Ah, chusicas. Ayer también, sí, es que nos delegaron o la cooperativo este esta feriado, entonces, ya nada. Chévere. Y el David está con la del Ecuador. Ah, no, es la de las iglesias, es la ruta de las iglesias. Es la de este año, David. Pero está sin. Ponga Sí, 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 sí. déjese oír. No, no, es que está inmuteado, David. Ah, sí, es del año pasado. Ah, ya hubo el año Ah, pasado. Qué maravilla. y fue la última, la del año pasado.
Ya, ya. Qué bueno que ya hicieron. Bien. Esto, ¿Qué profe. dice Danilo? Buenas ¿Cómo está? tardes ¿Cómo ha con pasado? todos. Ya por fin se le oyó a la Dianita, una Valeria Morejón. ¿Quién será? ¿Quién también será? Profe, buenas tardes. Buenas tardes Buenas con tardes, todos. Danilo. Qué gusto. ¿Cómo ha pasado? Bien. Aquí, todo bien. ¿Qué dice Antonio? Prendan por favor las cámaras tanto de Anita como Antonio y ya empezamos ahorita, ¿ya? Voy a compartir como es Sammy, si es que no prenden la cámara, no les pone a presentes, no. Ahí les pone ausentes a Ya, todos profe. los que no han prendido su cámara. Bueno, el día de hoy vamos a topar algunos temas, ¿no es cierto? Dentro de ellos, específicamente el capítulo 4, que ya estamos por terminar ya todo, y desde luego la parte de bonos que tendríamos que ver el jueves, o sea, es decir, hoy y mañana vamos a ver anualidades y el día jueves sí, ya sería eh, otra unidad. ¿Ya? Entonces, bueno, las anualidades como tal son realmente una herramienta, nos va a permitir un poco entender algunas cosas que pasa, pero que necesariamente no sabíamos que se llamaban anualidades. O sea, me refiero a que, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un pago de su sueldo, ¿no es cierto? Lo hace mensualmente y a eso también se le llama una anualidad, a pesar de que anualidad viene de años y también ese pago repetitivo en el tiempo hace referencia a eso. Les voy a comenzar ahorita a presentar, ¿cierto? Un PowerPoint, ¿sí? Y no sé si ya estén viendo ustedes el PowerPoint, no creo todavía. No, No, profe, nada. Me confirman, ¿ya? Varios, aquí estamos, listo. Y eh, ¿cómo hacemos? Sí, este. Ya. Ahí sí, profe. Sí, ahorita vamos. Ese PowerPoint está en la plataforma, profe. Creo que sí, pero si no, déjenme enviarles, pero creo que sí está en la plataforma. Y si no, déjenme salgo un ratito de esto, sí, y déjenme ver si es que ya se cargó primero. Danilo. buenas tardes, profe. Buenas tardes, Patito, ¿qué es de su hermosa vida? ¿Cómo le fue en su carnaval? Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí en la casa nomás pasé. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo le va? Es que el profe de matemáticas no les dejó tener vacaciones. Qué terrible este profe. Terrible, terrible, diríamos, de esos deberes ahí. Sí, qué terrible este man. Sí, Yo diría que parece que sí, al profe pero le dio insomnio el jueves de la noche. ¿En serio le dio? No, no le Sí, dio porque nada. activó un montón de cosas. A ver, Profe, sí, yo tuve un inconveniente con la evaluación. ¿ya? ¿Qué Verán, pasó? cuando yo di la evaluación, no me salía la opción de ver las preguntas que estaban bien y mal. ¿Ya? Pero cuando yo fui a calificaciones me salía que yo tenía un 60%, es decir, que tenía dos malas. ¿Ya? Y cuando yo cerré la plataforma todo y volví a ingresar, Sí. me salió que solo tenía el 20%, o sea, se cambió, no sé por qué. ¿En serio? Y habían unas preguntas que estaban mal, o sea, mal, o sea, estaban mal, o sea, di un clic en una, después se cambiaba a otra y así, y me pasó eso. No sé qué pasó. Qué raro. Sí, porque al principio yo no pude tomar una captura de pantalla porque no sabía que iba a pasar eso. Porque no me dejaba ingresar a ver ningún tipo de preguntas, nada, si estaban bien o mal, o en cuántas me equivoqué, eso. Ya, habría que analizarle mañana un ratito o más tarde
le vemos cómo le fue y analizamos esa parte a ver qué pasó. Ya, Pero, profe, gracias. pero ahí le evaluamos y le vemos cómo le fue. ¿Y a los demás cómo les fue sobre eso? 8. Ya, sobre, O sea, 4/5. bien, bien, súper. Ya, ahorita lo que estoy haciendo es pasándole para que les para que les comparta a todos el tema Danilo. Así que, Vaya. bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Creo Profe, que entró yo, también ahorita Karina y también, sí, cuénteme, yo Jorge. Profe, dile George. yo el día viernes no di esa evaluación. Creo que usted había mencionado que iba a activarle para el domingo. Pero, Si es que puede Hasta el activarle, domingo. porfa, para dar hoy, porque realmente yo el viernes no di eso. Eso, Ya, bueno, ¿alguien más no dio el día viernes? por favor. Yo, profe, yo no di. Profe, yo una. ¿Sammy tampoco? Es que dijeron como que usted dijo que iban a cambiar para el domingo, pero después dijeron que no, que se iban a dar la prueba y otros que no. Y yo entré igual faltando media hora para dar la prueba. Y una prueba, un ejercicio no me salía y me demoré en ese y el otro ya le puse al azar. Entonces, bueno, a mí me faltó tiempo. Y un Ya, A mí ejercicio también. no me salía y no me salía y no me salía y no ya. lo entendí. Bueno, entonces les voy a activar el día de hoy entonces de nuevo, ¿ya? Y para que Patricio Ujú. también esté, pero David, bueno, o sea, voy a activar de nuevo todo para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Pero no hay problema, ahí continuamos. Listo, Gracias, profe. bienvenidos a todos de nuevo. Empezamos la unidad 4 de anualidades. Sí, esta materia esta parte de la unidad 4 tiene 4 puntos que en este caso, vamos a ver el concepto de la anualidad, las clasificaciones o sea, tipos que realmente tenemos de anualidad y sus interpretaciones. Y desde luego vamos a ver lo que en este caso es el valor actual y el valor futuro de la anualidad. Sí, que son temas que también ya lo conocemos, sino que simplemente, o sea, es de una forma de ver la anualidad o lo que se está pagando, tomando en cuenta el inicio, el fin, o a veces inclusive diferidos o anticipados, o al final también cuando se hace un pago al final. Pero como les estaba diciendo hace un rato a sus compañeros, por ejemplo, ustedes, se llama anualidad a pesar de la periodicidad, pero también son cuotas que ustedes pueden generarlo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y desde luego, si están viendo ustedes la presentación como presentación o están viendo como, según veo, están viendo como, o sea, no como presentación, creo, ¿no? O sea, O este en sea, modo como editar. diapositivas. Está como Solo la carátula. al Solo la lado, carátula. lado izquierdo está la carátula, ¿no es cierto? Sí, No, no, la principal no, no. es de la Ya, carátula, la déjenme principal. ver, déjenme ver. Espérenme un momentito. A ver, ahí, Eso. ahí. Veamos ahí. Esperen un momento. Veamos si es que presentándole así. Ahí sí. Qué raro. Igual siguen viendo están viendo todo, ¿no es cierto? Ujú. A ver, veamos otra vez. Permítame. Y volvemos. Ya, correcto. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahí está lo que les estaba hablando. Entonces nos faltaría solo la unidad que en este caso son dos cosas sencillas que son lo de bonos y avanzamos, ¿no? En el tema de anualidades. ¿Ok? Como estaba hablándoles, estaba en el 4.2, 4.3 es un cálculo de la renta, que eso también es a través de ejercicios, y lo que normalmente se da siempre es las tablas de amortización. Entonces, de acuerdo a los ejemplos, nosotros podemos con el valor de, por ejemplo, del IES, ¿cierto? O cuando simulamos un valor de préstamo del IES, podemos sacar una tasa de amortización o de los bancos también,
Sí, yo también tengo un ejemplo de tasas de amortización, sí, que puede servir para que ustedes ingresen o inclusive en línea también hay estas tasas de amortización sabiendo de que tenemos un valor de interés, ¿no es cierto? Y también un capital específico que yo voy a recibir, de tal manera que luego se vaya subdividiendo en lo que se llamarían las cuotas, pero también llamadas o mal llamadas, tal vez anualidad. Anualidad es por año, ¿no? Pero igual se hace ese cambio. Entonces tenemos vamos a empezar con la parte inicial. Posiblemente hagamos ciertos ejercicios y el día de mañana continuamos con esos ejercicios, ¿no es cierto? En el tema de las anualidades, hay efectivamente un flujo, ¿no es cierto?, de caja, un flujo de pago. Sí, los flujos son uniformes, son conocidos como lo que les dije anualidades. Es una serie de pagos de la misma cantidad que se efectúan en intervalos iguales de tiempo. O sea, es decir, si es que yo tengo, ¿no es cierto?, trimestrales, pagos semestrales o inclusive mensuales, semanales y diarios, es una anualidad. Sí, en el tema anterior nosotros veíamos que estudiamos también el tema del tiempo, sí, en este caso, perdón que no se pasó, en el tema del tiempo, podíamos ver entre uno, dos, tres o cuatro pagos que uno podía realizar o inclusive 12 pagos, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene una serie de pagos de la misma cantidad, estamos hablando de que en algunos casos, ¿no es cierto? Por la mayoría, diríamos un gran porcentaje, es el mismo valor, sino también que la continuidad o la periodicidad del pago hace que se vuelva una anualidad. Entonces, en el tiempo a veces se vuelve engorroso también determinar ese valor en el tiempo de cada uno de ellos, pero es por ello que las anualidades resuelven todo este tipo de datos, ¿no es cierto? O sea, es decir, también resuelve el concepto, ¿no? Es algo común que muchos lugares comerciales implica un flujo de pago uniforme en un intervalo de tiempo igual, ¿no es cierto? En el lugar de realizar un solo pago al tiempo final también. Entonces hay ejemplos de anualidades, como por ejemplo la renta mensual de una casa, como hablé hace un ratito, la cuota fija de un teléfono, de lo que uno paga, el agua, luz del teléfono, la cuota mensual de una colegiatura, la cuota mensual del servicio de cable, la cuota semanal, ¿no es cierto?, de una mutualista que uno puede tener, etcétera. Entonces vamos a ver en este capítulo y vamos a tratar de lograr esa identificación, ¿no es cierto?, y una explicación de las anualidades que pueden ser, en este caso, las ASCBIs, ¿no? A de simples, ¿sí? Perdón, A de anualidades, S de simples, C de ciertas, B de vencidas y de intermedias. ¿Sí? Entonces, para plantear y identificar todas las posiciones o las situaciones que aplican dentro de la vida diaria, tenemos este ASCBI, ¿no? Y esa interpretación que nosotros tenemos de la anualidad, lo podemos inclusive verificar también en el lado derecho con esa imagen donde tenemos un valor de $100,000 que cada, ¿no es cierto?, periodo se sigue manteniendo y ahí está como más o menos un semestre, ¿sí? También dentro de todo esto podemos inclusive plantear y resolver problemas de este tipo de anualidades, tomando en cuenta lo que hemos visto del valor futuro, el valor actual, tomando en cuenta el tiempo, el plazo, la tasa de interés, el interés, dependiendo del caso de cómo nosotros tengamos, ¿no? Entonces, estos objetivos también nos va a permitir que lo apliquemos de la misma manera con el Excel, ¿no es cierto? De una manera más práctica también para que ustedes puedan determinar esto a través de hojas de Excel.
¿sí? Entonces, dentro de estas anualidades voy a regresarme después de un tiempo y ustedes como pueden verificar, cuando yo ingreso un valor o pago un valor o me pagan a mí un valor, eso se vuelve una anualidad. Entonces, este conocimiento nos permite también ver que en el caso de tener un capital, un monto, ¿no es cierto? Que en este caso se va a volver a futuro un valor que yo también voy a recibir. Si en el caso, por ejemplo, de una inversión, yo voy depositando, ¿no es cierto? Un valor que yo he acordado con el banco o he acordado yo personalmente de ahorro, como hablamos en el tema de las cooperativas. Vamos a ver un video, ¿no es cierto? Después de que yo les diga, nos regresamos a este slide que es el número 7, ¿sí? Y vamos a ver, mientras tanto, las definiciones de lo que es la anualidad. Entonces, denominamos también anualidad o una serie uniforme, ¿sí? A un conjunto de pagos periódicos del mismo valor o iguales que lo realizamos también en intervalos iguales. O sea, una cosa es la periodicidad, otra cosa también es cuál es el intervalo. Entonces, el intervalo puede ser mensual, trimestral, semestral. Ahí es el intervalo. Pero como es periódico, significa que en el caso de semestral, ¿cuántos pagos periódicos tendría si fuera semestral? Dos. Ya, muy bien. Entonces, puntito para los dos compañeros que contestaron. ¿No es cierto? Dos. Dos, correcto. No, y ahorita ya se tardó, el Zoom está medio lento del George. Entonces, en el término que se está poniendo en este ejemplo, ¿no es cierto?, de pagos y de la gráfica del lado derecho, tanto pueden sacar de la billetera para hacer un pago anual, como también pueden recibir y meterle también en la billetera, ¿no es cierto? Porque son periódicos. Y en algunos casos hace referencia a lo que les digo, ingreso o egreso, ¿sí? Que puede ser anual o puede ser en el tiempo con una periodicidad y como les explicaba, hasta hay por día, por semana, por quincena, por mes y por trimestre. Denme un ejemplo de una periodicidad, ¿no es cierto? O de una anualidad por día. El pan. Bien, ok, O los bancos podrían ser o las pólizas en cuando uno deja bajo inversión. Eso se genera intereses por día y en caso de precancelación, automáticamente el banco hace un análisis de cuántos días ha tenido y se le paga por los días, porque hay una correcto. ley que define directamente al consumidor. Correcto, los 2 puntos para Sami y para Antonio. Son dos ejemplos diferentes pero también aplicables. En el caso de lo que dice Sami, todos los días voy a la panadería a comprar, ¿no es cierto?, un valor de pan, siempre y cuando se vuelve anualidad, Sami, si el valor es igual, ¿no? O sea, es decir, toditos los días compro $1 de pan. El Ahí se pasaje vuelve. también, profe. Eco, eco. Pero El si es que pasaje sí es usted, un valor. claro, pero si es que usted todos los días paga, ¿no es cierto?, un valor de 35 centavos de ida de un lugar a otro, ¿no es cierto? Todos los días se vuelve Ajá. una periodicidad. Bien, muy bien. Entonces tenemos 3 puntitos de los 3 que están participando. Muy bien, muy bien. Entonces, ustedes se acuerdan que teníamos en la parte de lo que era el interés compuesto, ¿no es cierto? Teníamos valores presentes, valores futuros, que tienen muchísima relación con las fórmulas, ¿no? Acá lo que cambia nada más es que el capital, o en este caso, lo que nosotros estamos poniendo como A es la anualidad, ¿no es cierto? La anualidad, que sería uno de los puntos que las fórmulas se producen. Pero lo importante es entender, más que la fórmula, ¿no es cierto?, de dónde viene. Y en este caso hay ejemplos como lo dijeron ustedes, de anualidades, ¿cierto?
pagos mensuales de renta, los sueldos mismo, que a veces los sueldos a veces se cumplen quincenalmente, en algunos casos les pagan semanalmente, como por ejemplo en la construcción, ¿no es cierto? En la construcción, entonces, tengo 10 minutos y yo les vuelvo a reenviar nuevamente un link para que ustedes se conecten, ¿sí? Entonces, gracias, Dianita, por el ya, profe. Sí, entonces, abonos de créditos, ¿no es cierto? También, primas de pólizas también. Entonces, se conoce como este intervalo o periodo de pago que en el tiempo se transcurre y que entre pago y otro pago existe esa periodicidad. Entonces, se denomina también el plazo, ¿sí? De una anualidad cuando tenemos, ¿no es cierto?, el primer o inicio del primer pago que yo hago o del primero que recibo, ¿no es cierto? O sea, primer periodo, hasta el final del último. Entonces ahí yo tengo un total, un plazo completo, ¿sí? Puede ser asimismo, como dijo Antonio, en un mes le pagué por 30 días del interés, o sea, eso también corre, camina o en este caso aplica. ¿Sí? Y renta se denomina a ese pago periódico que se hace, ¿no? Entonces, ejemplo, el impuesto a la renta. Si su sueldo es fijo y usted está pagando el impuesto a la renta anualmente, como mensualmente le descuentan, ese también es una anualidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos ahí, ¿sí? Que la anualidad, ¿sí? Se clasifica y necesito también entender varios conceptos para poder ver la parte de la anualidad. Entonces, tenemos el tiempo de plazo de una anualidad, ¿sí? El tiempo de plazo de esa anualidad se llama anualidad cierta, ¿sí? Anualidad cierta que es entender o tener o saber el tiempo de plazo. Entonces, ese concepto es cuánto tiempo transcurre o el intervalo que se transcurre entre el inicio y el comienzo, que es lo que hace un ratito hablamos, como por ejemplo, ¿no es cierto? Una compra a crédito, se fija el monto primero, se fija cuánto yo pago o se llamaría la cuota, ¿sí? En algunos casos se llama la renta. Tanto defino la fecha en que debo hacerlo del primer pago, como también cuándo voy a terminar de pagar el último pago, ¿no es cierto? Entonces a eso le llamamos plazo. También tenemos una, o sea, que se llama, como estamos hablando, la una es tiempo de plazo de una anualidad o anualidad cierta. La otra es anualidad contingente. Entonces, ahí entendemos cómo. Si yo tengo la fecha del primer pago y la fecha del último pago, ya tengo supuestamente el periodo, ¿no es cierto? O en este caso, o ambas, al revés también puede ser, ¿no? Entonces, ahí no se fija de antemano, ¿no es cierto? Sin embargo, ya teniendo el plazo, depende de lo que yo, o sea, de lo que me ocurra en el tiempo. Entonces, de ejemplo, ¿no es cierto? Es una herencia, ¿no es cierto? Le digo a la señora, en el momento, o sea, hago el testamento y digo, en el momento en que la persona se muera, en ese momento se recibirá su anualidad de una forma mensual, trimestral, anual, lo que sea. Pero es un inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar, ¿sí? Entonces es como, en este caso, lo que está como ejemplo, se sabe cuándo se inició, pero no se sabe cuándo se terminará. Sí, porque no se sabe cuándo se morirá, en este caso, el cónyuge en ese testamento. Entonces, eso es un contingente. Después continuamos también con lo que significa la tasa de una anualidad. Esto depende también de el capital que yo coloque o el acuerdo en que yo estoy llegando. Ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo un interés, el interés va a ser compuesto y me van a comenzar a pagar esas cuotas, ¿no es cierto? De acuerdo a el valor que yo estoy colocando, dependiendo también de cuándo yo he pedido. Entonces, esto también depende de la tasa de anualidad. Ustedes ya lo conocen, puede ser nominal o puede ser también efectiva, ¿no es cierto? Bien, entonces el periodo de pago o periodo de la anualidad,
sí, marca también un tema de renta, ¿no? Ese periodo ya lo vemos, tiene que tener un inicio, un fin, tiene que tener inclusive el periodo también se manifiesta periódicamente y se lo puede inclusive ver cuando tengo dos pagos sucesivos, ¿no? Entonces digo, este mes menos este mes, ya sé cuánto tiempo se ha dado entre estos 2 meses y como les dije, puede ser de variedad, diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, ¿no es cierto? Ese periodo depende mucho de la transacción que yo quiera. Inclusive puede ser bianual o quinquenal, o etcétera, también se da. Como ustedes saben, el interés ya es un valor en este caso, de ganancia. Y en ese periodo de pago, ¿no es cierto? Ya coincide el valor de esa capitalización de mi dinero que yo estoy colocándole también los intereses. Entonces, el pago, que el ejemplo de esto puede ser el pago de una renta mensual X, cualquiera, ¿no es cierto? Con una tasa de interés, ¿no es cierto?, del 1.8 mensual, que me permite, ¿no es cierto?, en este caso, multiplicar, ¿cierto? Ese capital, entre paréntesis, por el 1 más, lo que la fórmula que hemos utilizado para la parte del interés compuesto, ¿sí? Y después de esto venimos con una anualidad general. Entonces, de aquí podemos hacer el resumen que tenemos una anualidad cierta, una anualidad contingente y una anualidad general, ¿no es cierto?, en donde el periodo de capitalización no coincide con el periodo del pago que yo estoy haciendo. Ejemplo, el pago semestral de la renta, ¿no es cierto?, con una tasa del 30%. Si aquí la tasa es del 30, yo tengo un valor, pero me van a pagar semestralmente, ¿no es cierto? Y en un periodo de 1 año, 2 años, depende de cuánto yo genere en sí. ¿Sí? Como les dije, estamos a muy poquito tiempo, posiblemente 5 minutos más, y de ahí yo les mando. ¿Sí? Otros conceptos está el tema de la renta, ¿no es cierto? Que es un valor de pago o de depósito periódico que se efectúa. Renta, como por ejemplo, usted tiene una casita y a usted mensualmente le están dando, ¿no es cierto?, en los 5 primeros días de cada mes, el valor de 200, 300, 500, $800, dependiendo de cuánto usted esté haciendo. Y esa renta, que es el valor de pago, ¿no es cierto?, se junta con los pagos. Y esos pagos pueden ser como, por ejemplo, la anualidad vencida. Es decir, pasa el mes y usted paga. Pasa los 6 meses y usted paga. O en algunos casos, anticipada, como cuando son las hipotecas, por ejemplo. No, perdón, hipotecas. Perdón, es anticreces. Usted paga un valor de $5,000, a veces inclusive como garantía, como enganche, ¿no es cierto? Y que se queda dentro de ese periodo para que usted, si daña, despinta, hace cualquier cosa dentro de ese bien, como está rentando, entonces tiene ese valor inicial, pero tiene sus cuotas mensuales también, ¿no? Entonces, a esto O también también, profe, perdón, o también Sí. sería como la garantía de cualquier otro arriendo que piden. Correcto, correcto, también, sí. Puntito para Ya. Steffi. Entonces, en este caso, se conoce como una anualidad vencida, ¿sí? Y también como anualidad ordinaria, ¿sí? Y su primer nombre lo indica, ¿no es cierto? Primero anualidad y por otro lado también ordinaria, que es con un orden específico en un periodo de vencimiento específico, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos de la anualidad porque hay varias cosas que se deben tomar en cuenta, como la vencida, en este caso, después de lo que yo acuerdo, comienzo a pagar, o la anticipada, que es lo que estábamos hablando también hace poco, ¿no es cierto?, de un valor que yo puedo pedir antes de que se dé el servicio, ¿no es cierto? En este caso, se realizan también al inicio de cada periodo, ¿sí? No como en el anterior, al final. Si ustedes ven el gráfico de la derecha, en el caso de hacia arriba, R1, R2, R3, es pasando el periodo, comienzo a pagar, ¿sí? O en el otro es otro ejemplo, ¿no es cierto? En donde yo antes del periodo comienzo a pagar, que son las flechitas hacia abajo. A la final
tanto en el uno me está llegando, se estoy tomando como que yo soy el arrendador y el de abajo es como que yo soy el arrendatario, ¿no? Entonces en el uno yo arriendo y en el otro me están arrendando. Iniciación, como su nombre lo indica, inicia en el momento en que yo acuerdo.